Le damos la bienvenida, doctor, que nos pueda liberar en este momento tan, por lo menos algunas dudas o al darnos algunas certezas o hacia dónde un horizonte para se puede continuar este camino, esta pelea que estamos dando que está difícil. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. La verdad que una emoción, digamos, estar aquí, fundamentalmente porque, digamos, hace muchísimos años que entré por primera vez a este hospital, un hospital que de alguna manera puede contar en sus propias paredes la historia de la salud pública de los últimos 50 años. De la forma como ha atravesado el tiempo, de la forma como se ha sostenido, con la dignidad con la que se ha, digamos, parado frente a políticas públicas favorables y políticas públicas desfavorables. Y seguramente mirando el saldo de esos 50 años, digamos, mucho más políticas desfavorables que favorables, porque, digamos, el viento en contra es tan fuerte que la historia muestra hasta qué punto la República Argentina está atravesada por una estrategia probablemente de privatización progresiva, pero de baja intensidad, es decir, no es la privatización que se vive en forma escandalosa, digamos, en Colombia, pero es una privatización al fin. Desde el año 2002, digamos, la República Argentina tiene más hospitales, tiene más camas privadas que públicas, cuando llegó a tener una relación de 70-30, digamos, a favor del sector público, e incluso, digamos, si uno mide lo que sería camas hospitalarias en la República Argentina, camas hospitalarias no creció ni siquiera al ritmo vegetativo de la población, y mucho menos creció a otra variable importantísima, que es la pérdida de la seguridad social para muchísima parte de la población. Hay varios motivos para estar acá y para compartir con ustedes una reflexión que literalmente es como una reflexión cuando uno arma, digamos, piensa ciertas cosas desde la política, pero al mismo tiempo decide conversarlo en una trinchera, digamos, literalmente hablando en el frente de batalla, en el lugar, exactamente, digamos, en el lugar donde las cosas se ponen de manifiesto en su forma más brutal, en su forma más extrema. Y quiero en ese sentido señalar que estamos hoy poniendo, de alguna manera viviendo una política que los que somos más antiguos, por decirlo de alguna manera, hemos vivido varias veces. Digamos, no sé si esto es una ventaja o una desventaja, pero podríamos decir, digamos, yo por lo menos contabilizo al menos 4 veces en mi vida, digamos, que he pasado por digamos, situaciones parecidas y con la sensación, incluso como pasa con las remakes de las películas, digamos, Tiburón 1, Tiburón 2, qué sé yo, que cada pasaje es peor que el anterior, o sea que desde el punto de vista de la calidad dramática y la calidad de los actores, digamos, la sensación que uno tiene es que va perdiendo calidad, digamos, fílmica, para decirlo gráficamente. En este caso, el problema fundamental es que la categoría trabajo, digamos, es ni más ni menos que el centro de gravedad del debate cada vez que hablamos de políticas neoliberales. No es casual, digamos, cuando alguna vez se habla de crisis de las instituciones, hay que pensar, digamos, de que desde la dictadura militar para acá, digamos, si se habla de la forma como fueron atacadas las instituciones, casi nunca en las instituciones se incluye, digamos, empleo estable. Digamos, el empleo estable es una institución organizadora de una sociedad. El empleo estable reparte para la economía, porque mueve la economía, porque el empleo estable tiene obviamente un salario, digamos, pero la parte más oculta es lo que se llama el salario indirecto, es decir, digamos, todo lo que el empleo estable provee
como prestaciones sociales. Esta estructura de prestaciones sociales, digamos, pasan a ser derechos, digamos, y en consecuencia organizan de alguna manera una sociedad, porque es la forma como uno queda afiliado, queda inscripto en una determinada sociedad. Así que digamos que la categoría empleo estable es realmente una categoría importantísima en la organización de una sociedad. Y quiero en esto señalar también, digamos, porque no voy a hablar en términos, digamos, apologéticos, digamos, de lo anterior y de lo actual, quiero decir también que hay una deuda muy importante en la sociedad argentina en relación incluso, digamos, a la década pasada, digamos, en relación al tema de la recuperación plena del empleo estable. O sea, nos consta los esfuerzos, pero también nos consta que mucha política pública se hizo con precariedad, digamos, y pienso fundamentalmente, digamos, que este es un error estratégico que han cometido todos los gobiernos progresistas, digamos. Podría incluso contarles, digamos, que en plena época de Alfonsín se generó toda una capa nueva, digamos, de funcionarios, todos los cuales eran contratados, digamos, y cuando termina ese periodo, los que estaban en pie eran los que venían de la época de la dictadura. De tal manera que incluso en este hospital. Entonces, digamos, resulta importante entender que la batalla también se da en el campo del empleo estable, a nivel micro y a nivel macro, o sea, a nivel de país, porque, digamos, el empleo estable es la institución fundamental de la argamasa social, digamos, y es una herramienta fundamental de la salud, y de esto justamente yo quería compartir con ustedes, digamos, hoy, en relación al tema de la salud y de la salud pública, porque no estamos en este momento, yo no estoy viviendo este momento como un momento de, digamos, donde hay distintas apreciaciones sobre la eficiencia, sobre el gasto, sobre, digamos, sino en sentido estricto lo que estoy viviendo es un momento de una inversión de política, digamos, y esa inversión de política significa más o menos literalmente a una aceleración que se da en los últimos 2 años, digamos, del gobierno anterior sobre el campo de la salud pública, y quiero incluso señalar que he sido particularmente crítico y está documentado, digamos, sobre muchos de los años de la década pasada con respecto al tema de las políticas de salud, digamos, o sea, entiendo y adhiero, digamos, a las políticas de salud en el último tramo, digamos, del gobierno anterior, donde, digamos, se termina de colocar la camiseta de lo público, especialmente con lo que es producción pública de medicamentos. En ese marco, digamos, y con esa camiseta de lo público, yo diría que acá está definido concretamente una especie de inversión de política. Y esa inversión de política significa literalmente, digamos, que este vehículo, digamos, pega una acelerada, digamos, durante el último año y medio, y en el medio de la acelerada, digamos, alguien pone marcha atrás, digamos, para decirlo literalmente hablando. No estamos hablando ni de frenar, digamos, estamos hablando de decir, no, nos equivocamos, la marcha no era para allá, era para allá, ¿no? Literalmente hablando. Y quiero en esto señalar, quizá, digamos, lo que a lo mejor para ustedes puede pasar en el contexto de una crisis laboral, hablar de esto a lo mejor puede parecerles demasiado abstracto, digamos, pero es concretamente, digamos, la idea de que la Argentina debe ir hacia un seguro de salud. Digamos. Es decir, yo casi literalmente, hace muchos años que digo, digamos, usted escucha la palabra seguro, digamos, busque en su cartuchera, tiene el revólver a mano, digamos, porque de alguna manera lo único seguro de un seguro es que la guita va a ir a parar al sector privado, digamos. O sea, esa es una constante en toda América Latina, digamos, de principio a fin. Y en ese sentido, quiero decir que no es casual lo que estamos viviendo el día de hoy, digamos, y que se ve particularmente, digamos, exactamente en este espacio de frontera que ustedes están percibiendo dentro de la lógica de lo que ha sido siempre, digamos, una especie de símbolo del hospital público de la República Argentina, que es el Hospital Posadas. Primero porque el Posadas es, digamos, de los últimos hospitales que quedan de una red muy importante de hospitales. Llegaron a ser más de 80 hospitales en todo el territorio nacional, digamos, que como todos sabemos, digamos, fueron erigidos fundamentalmente en una concepción de política que lleva el nombre de Carrillo, digamos, y yo no quiero hablar del mito Carrillo, digamos, el día de hoy, sino que quiero hablar del constructor de una identidad de salud pública donde la nación juega un rol fundamental.
Y esto no se trata de un problema de, vamos a decir, de nostalgia, digamos, se trata de sentido práctico. El sentido práctico es que en la República Argentina la estructura tributaria se ha llevado, digamos, a una concentración del ingreso en el gobierno nacional. Es decir, si uno piensa, digamos, para poder armar un sistema de salud con eje en el sector público, digamos, ¿dónde está la guita está en Nación. Digamos. Esto resulta absolutamente estratégico entenderlo porque en el fondo, digamos, el que dice este es un problema provincial, digamos, es por detrás lo que está diciendo es vamos a pisarle la manguera a los recursos al sector público. Digamos. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años, digamos, uno puede verificar, incluso los economistas tienen esta curva registrada, la Nación llegó, digamos, pasó de tener una cuota aparte, digamos, del orden del 43% del total del recaudado nacional a pasar al 52%, o sea, más de la mitad del total de los impuestos que se recaudan en el país, sumados provinciales, municipales y nacionales, lo recauda Nación, digamos. Entonces, si la Nación dice, digamos, no me voy a ocupar de la salud pública, esa noticia tiene automáticamente una correlación en el tema del desfinanciamiento de la salud pública y del subsector público. No sé si voy de alguna manera, digamos, dibujando, digamos, y entonces no es casual que empecemos a percibir en este momento que quizá el propio Ministerio de Salud de la Nación sobra para esta política, digamos. Y uno podría decir, bueno, ¿de qué está hablando? Está exagerando, digamos, aquí caricaturizando, digamos, no quiero hacer nada con ustedes que tenga, digamos, el más mínimo tono de, digamos, de concesión, digamos, vamos a decir así, demagógica, digamos. Hay una persona, ustedes la conocen, digamos, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos, Carlos Rucauf, que concretamente dijo que el Ministerio de Salud de la Nación sobraba, digamos, y propuso específicamente, digamos, antes de la crisis del 2001, digamos, formando él parte de la crisis del 2001, que cierren el Ministerio de Salud de la Nación. Esa imagen, por supuesto, no es de alguien que está defendiendo lo público, digamos, es justamente de alguien que, sabiendo muy bien lo que eso significaba, digamos, estaba tirando abajo la esencia de lo público. Aquí, digamos, está anunciado en cierta manera, digamos, la pisada de manguera de los programas nacionales, la pisada de manguera y cuando le digo estaba avanzando, pues nosotros tenemos una curva, digamos, en los últimos 3 o 4 años de construcciones vinculadas a hospital público, o sea, se retoma por primera vez desde la Revolución Libertadora al presente, se retoma la iniciativa en la construcción de hospitales públicos, digamos, esos hospitales públicos están en pie, esos hospitales públicos están abiertos, esos hospitales públicos están haciendo como si atendieran, digamos, porque en algunos casos atienden como centro de salud, digamos, bastaría hablar del Favaloro, digamos, que está simplemente acá, digamos, a pocos kilómetros de acá, y cuyo funcionamiento además sería estratégico para entrar en red con el Hospital Posadas, digamos, porque estamos hablando ni más ni menos que del tripartito que forma La Matanza con Morón y Merlo, digamos, donde además Merlo generó un gigantesco asentamiento alrededor del hospital. Parece que el hospital hubiera desencadenado un asentamiento que Tacé nos dejó de regalo. Pero en ese marco, digamos, la idea de los hospitales públicos es clave porque esos hospitales, digamos, los dos de La Matanza, el hospital de Marcos Paz, el hospital que se había planteado en Cañuelas, el hospital, es decir, todos estos hospitales que se llaman SAMIC, réplica del cruce, digamos, estos hospitales tenían previsto más de 75% de financiamiento de Nación, digamos. Es decir, Nación volvía al juego fundamentalmente por la construcción de hospitales, es decir, vamos a decir así, el Posadas comenzaría a dejar de estar solo en el mundo nacional, digamos, fundamentalmente por la multiplicación de los SAMIC. La pisada súbita de manguera, el freno, digamos, a esas inversiones, digamos, el freno al financiamiento en pleno momento de expansión, en el momento en que esos hospitales estaban abriendo puertas, significa literalmente, digamos, volver a la situación anterior, en donde, digamos, el Posadas pasa nuevamente a ser una especie de hijo único, digamos, en el juego, y al mismo tiempo, digamos, en buena medida defendido fundamentalmente por esto que están haciendo ustedes. Y esto que están haciendo ustedes,
parece a primera vista que defiende a las personas directamente afectadas, pero yo quiero señalar claramente, digamos, que esto que están haciendo ustedes defiende a la totalidad de los trabajadores de este hospital, digamos. El que no entienda eso no entiende en qué juego está metido, digamos. Es absolutamente estratégico entender, digamos, que en este frente se juega, digamos, que este hospital se mantenga abierto o deje de mantener abierto, digamos, porque en buena medida, digamos, aquella situación famosa de hospital conflictivo, digamos, tuvo un rol específicamente que el hospital siga abierto en momentos en que la política pública, digamos, camina al revés o los vientos son de frente y no de cola, digamos. Ahora, a mí me parece también que resulta importante entender que encima de eso es una política equivocada, digamos. Pero no es una política equivocada porque, digamos, porque ideológicamente uno está en contra de eso, digamos. Simplemente, digamos, porque este gobierno jamás va a poder armar un seguro. Digamos, fundamentalmente, el que inviabiliza el seguro de salud hoy se llama Prat Gai, digamos. Y lo inviabiliza fundamentalmente porque un seguro de salud sería un sistema, para seguir la lógica colombiana, es vamos a financiar a los que no tienen cobertura, digamos. Pero al mismo tiempo, el ministro de Economía, digamos, está inventando más personas que no tienen cobertura. Es decir, que el gasto necesario para cubrir, vamos a decir así, todos recordamos la época de Aldo Neri, digamos, donde Aldo Neri hablaba de un seguro público de salud, un seguro nacional de salud. En ese momento había que cubrir, digamos, al 24% de los argentinos. En este curso que tenemos en este momento con respecto al tema de empleo estable, digamos, vamos a tener que salir a cubrir al 45% de los argentinos. Y el 45% de los argentinos es una masa de dinero, digamos, inaccesible, incluso contradictorio con respecto a las políticas públicas de este momento. Así que, digamos, que si la gente, digamos, que viene del sector privado creía que votar este gobierno era la solución, digamos, lo real es que el problema que teníamos de falta de médicos, de falta para el conurbano, etcétera, etcétera, lo va a terminar resolviendo este gobierno, digamos, por la vía del cierre de las fuentes privadas de trabajo, digamos, que fundamentalmente va a venir de la mano, digamos, de la reducción del total de personas con empleo estable, que son el grueso del acceso, digamos, del dinero que ingresa al sector privado. Entonces, digamos, en ese marco podríamos quedarnos, digamos, sin el pan y sin la torta, es decir, que por un lado, le pisamos la manguera al financiamiento de lo público por parte de los programas y por parte de los hospitales, digamos, que de alguna manera forman parte de lo que es la estructura de la nación, y por otro lado, para financiar un seguro que nunca vamos a financiar. Porque una parte de la promesa es que con los ahorros, digamos, se estaría financiando ese seguro imaginario, digamos, que saldría a darle, digamos, un carnet, y por cierto, digamos, los colombianos te lo dicen claramente, yo lo único que tengo de un seguro es un carnet, digamos. Ese carnet me da acceso y derecho a nada, digamos. O sea, literalmente hablando, es la carnetización que ya se ha inventado, digamos, de hecho ha habido seguros provinciales, seguros municipales, digamos, así, digamos, se ha multiplicado, digamos, esa estructura, y después no están los fondos para garantizar de que ese seguro te brinde las prestaciones. Y ni hablar que los seguros, de lo que estamos hablando, son seguros de enfermedad, digamos, no son seguros de salud, digamos. No se ha visto nunca un seguro que invierta en prevención, digamos. A ninguno de nosotros, si tiene un auto y tiene un seguro, digamos, el seguro le cubre el mantenimiento preventivo del auto, digamos. Quiere decir, los seguros no están para que las cosas no ocurran, sino para tratar de hacer negocio cruzando los dedos, que ojalá no ocurran, digamos. Entonces, en ese marco, el negocio de un seguro es que vos no lo uses, digamos, ese definitivamente es el negocio de un seguro. Nosotros, desde el punto de vista de la salud pública, digamos, no podemos decir que el subsector público es un subsector más. El subsector público es el único subsector de salud, digamos. Los otros subsectores son subsectores de enfermedad, digamos, de lucrar con la enfermedad, digamos, o de hacer política con la enfermedad.